Desde mi punto de vista, los observatorios de medios, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, surgen fundamentalmente a raíz de una cierta crisis de legitimidad que los medios de comunicación tradicionales han ido experimentando en los últimos 20, 30 años. Los medios de comunicación tradicionales gozaban de una legitimidad importante entre el público, la audiencia, los lectores y ellos, en tanto aquello que se suponía que ellos decían debía ser creíble, debía ser basado en hechos, debía ser un discurso factual. Pero con el tiempo, digamos, neoliberalismo mediante, los medios de comunicación tradicionales, las corporaciones mediáticas, en general, desde mi punto de vista, con una serie de situaciones que han ido ocurriendo, han ido quebrando ese contrato entre la audiencia y estas instituciones, y en ese quiebre, que es un quiebre que se suma a muchos otros quiebres que las sociedades neoliberales han generado entre comunidad y sistema, en ese quiebre surgen los observatorios de comunicación. Surgen como una respuesta a una deficiente observación que los medios de comunicación deberían hacer de los otros poderes. Frente a esa deficiente observación surgen entonces estas instituciones que quieren observar a los que estaban llamados a ser los observadores prototípicos, ¿no es cierto?, en las sociedades liberales. Mira, los propósitos, los objetivos, yo pienso que tienen que ver con lo que decía recién de esta crisis de legitimidad que hay en unas partes más que en otras entre medios de comunicación y audiencia. Yo creo que el objetivo de los observatorios es insertarse en la organización de la desconfianza. Es decir, hay una desconfianza brutal en la sociedad civil en los países neoliberales, en lo que Atilio Borón llama en las democracias capitalistas. Hay una desconfianza brutal con el sistema político, con el sistema de representación, con los representantes, con los empresarios, con las iglesias, con los medios de comunicación. La desconfianza es brutal, entonces la sociedad civil se ha ido organizando de diversas maneras para responder y articularse en torno a la desconfianza. Y esa desconfianza, frente al vaciamiento político y al vaciamiento democrático que se ha hecho de nuestras democracias, esa desconfianza se ha vuelto, desde mi punto de vista, cada vez más organizada. Y esa desconfianza organizada es algo que también suma a los observatorios. Los observatorios se hacen parte de nuevas instancias de control, nuevas instancias de fiscalización que no existían antes y que responden a esta crisis de confianza que estas democracias capitalistas en general han generado. Yo pienso que el reto, en primer lugar, entre los observatorios es lograr alguna articulación. Porque si cada observatorio observa por sí mismo, muy localmente, lo que ocurre en su localidad, evidentemente, claro, va a ser importante, pero no va a tener un efecto global. Y yo creo que toda visión crítica, toda propuesta crítica, toda política crítica requiere dar el salto a lo global. Porque el sistema de dominación que nosotros padecemos es global. Por lo tanto, las respuestas tienen que ser también, aunque desde lo local, por supuesto, tienen que aspirar también a una respuesta global. El segundo reto, desde mi punto de vista, es consolidarse como observadores rigurosos, como observadores legitimados, porque, como te decía hace un rato atrás, hay una desconfianza creciente hacia los que hacían esa observación de segundo orden, que eran los medios. Entonces, si viene ahora otra institución o institucionalidad, que son los observatorios, a observar a los observadores, esa observación, que sería como una observación de tercer orden, tiene que ser rigurosa, tiene que ser seria, tiene que ser muy respaldada en datos, y tiene que ser propositiva. En ese sentido, yo creo que ese es el segundo objetivo, ¿no? Y finalmente, como tercer objetivo, pienso yo, sería persistir. Persistir. Porque el sistema capitalista, en su fase neoliberal, y en general, ha demostrado que aguanta mucho, resiste todo, resiste muchísimas cosas. Incluso, como dice el vicepresidente Álvaro García Linera, ¿no?, tiene esa capacidad de convertir todo aquello que lo cuestiona
en una fuerza productiva para sí mismo. Entonces los observatorios ojalá no caigan en ese ciclo, en esa maldición. Y yo creo que una manera de hacerlo es, entre otras cosas, cumplir esos 3 objetivos que te acabo de decir. Mira, yo creo que hay 2 ventajas de hacer observación desde las universidades. La primera es que las universidades, a pesar de todas las crisis que existen en el sistema educacional en muchas partes de América Latina, las universidades siguen siendo un lugar que cuenta con cierta legitimación, prestigio, credibilidad ante las personas, de la opinión pública. Me parece que las universidades tienen ese capital simbólico, lo mantienen. Por lo tanto, si tú observas desde ahí, estás observando con un capital simbólico que favorece tu observación, pero también te demandan. Y ese es lo segundo. Yo creo que las universidades en general demandan una observación rigurosa, como te decía. Porque claro, estamos ligados a lo científico, a lo académico. Entonces, una observación que no es especulativa, una observación que no es propagandística, una observación que no es panfletaria. No significa una observación que no tome lugar ni se posicione. Por supuesto, nosotros lo hacemos. Pero uno toma lugar y se posiciona con respaldo propio de lo que la academia demanda, ¿no es cierto? Que son datos, rigurosidad, análisis serio, etc. Bueno, entramos en otro tema más metodológico. Desde mi punto de vista, la metodología se llama análisis del discurso, que puede tener una visión crítica o no. El análisis del discurso con visión crítica, bueno, se fija en otros temas, usa otros autores y tiene una postura política más evidente, más explícita. El análisis del discurso sí tiene un potencial heurístico interesante. El análisis del discurso ha generado un gran aporte, sobre todo en las metodologías cualitativas, que trabajan mucho con lenguaje. El análisis del discurso tiene una gran promesa, que es tratar de vincular texto con contexto. Una tremenda promesa que en realidad todavía está al debe, porque es una cosa muy difícil, ¿no es cierto?, relacionar las estructuras del lenguaje con las estructuras sociales o las estructuras contextuales. Entonces el problema es que esa gran promesa debe ser cumplida. Y bueno, y hay una serie de intentos de cumplir esa promesa. La ventaja del análisis del discurso es que te permite trabajar no especulativamente, sino que trabajar con base y fundamentadamente con el lenguaje, sea el lenguaje de los medios, el lenguaje de las personas, lenguaje, con discurso. Entonces, en ese sentido es una herramienta interesante porque te saca de lo especulativo, que es algo en lo que caen muy fácilmente las metodologías cualitativas. El problema que tiene es que muchas veces cuando tú analizas lenguaje, lo haces con lenguaje, lo resuelves con lenguaje, respondes con lenguaje, o sea, estás en un círculo que muchas veces hace que no logres una distancia crítica necesaria para hacer una observación lingüística del lenguaje que sea rigurosa. Entonces muchas veces se analiza lo obvio. Me parece que ese es un desafío que tiene el análisis del discurso, que muchas veces el análisis del discurso responde a lo obvio, analiza lo obvio y prueba lo obvio. Me parece que esas son las fortalezas y las desventajas del análisis.